en la gestión de recursos humanos, porque Alcoa era un referente en la gestión de personas y yo la verdad que aprendí de los mejores estándares, el mejor modelo de gestión, lo aprendí con ellos. Y rápidamente capté toda esta visión que Alcoa tenía y busqué implementar toda esa gestión de los estándares en la operación de Perú. Y fue tan buena la gestión que logré empujar aquí con el equipo, ¿ok? En corto tiempo logramos un premio de las mejores prácticas de recursos humanos acá en el Perú, implementando prácticas nuevas, un modelo nuevo de gestión, y ellos me hicieron responsable y en un momento ya fui escalando a ser coordinador, a ser gerente de recursos humanos. Me hice cargo de la operación de Colombia por un periodo también y me invitaron a participar en varios proyectos de recursos humanos en América Latina. O sea, tuve la oportunidad de participar en muchos proyectos en Brasil, de participar en muchos proyectos de implementación en Argentina, en Chile, en Colombia, para ayudarlos a hacer una gestión diferente. Yo creo que ellos apostaron mucho por la forma en la que yo hacía la gestión y me invitaron a participar en todos estos proyectos. Alcoa es una empresa estadounidense fundada en 1888 que se dedica a la producción de aluminio y otros metales. Es conocida en el mundo de los recursos humanos por su enfoque innovador y efectivo en la gestión del talento conectado con seguridad laboral. Paul O'Neill, quien ya falleció, un líder excepcional que tomó la seguridad como único eje para reflotar una compañía en horas bajas. Este planteamiento sorprendió a muchos accionistas que no esperaban semejante estrategia cuando él se posicionó como CEO. Muchos de ellos vendieron sus acciones pensando que O'Neill estaba totalmente equivocado y loco con sus planteamientos, pero un año después de su llegada a la dirección de la compañía, las ganancias de la misma alcanzaron unas cifras récord. Y al final de su mandato, la capitalización de mercado de Alcoa fue 5 veces más que cuando se puso al frente de la misma. Por supuesto, logró bajar el índice de frecuencia de accidentes desde 1.86 a 0.14 accidentes, con baja por cada 200.000 horas trabajadas. Y así fue esta estrategia. Como te comentaba hace un rato, Ricardo, yo creo que un momento importante en mi carrera fue cuando ingresé a trabajar en Alcoa. En ese momento Alcoa decide abrir operaciones en Perú y estaba buscando inicialmente un coordinador de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Entonces me contactaron a través de una headhunter, ¿okay?, para aplicar este proceso. Obviamente en este proceso tuve la fortuna de ingresar a trabajar y creo que ahí comenzó ya una etapa que yo valoro muchísimo en adelante de mi carrera, porque ellos me enviaron a Brasil en diferentes momentos para capacitarme y para enseñarme un poco las mejores prácticas de gestión de personas, y Alcoa era un referente, sigue siendo un referente en los temas de gestión de personas y sobre todo en los temas de seguridad, salud y medio ambiente. Entonces yo en el inicio de mi carrera me formo mucho en los temas de gestión de personas, pero también aprendo mucho de seguridad y salud en el trabajo, porque todas las plantas industriales de Alcoa tenían un objetivo claro de accidentes cero. Como Alcoa, el principal actividad de Alcoa es la producción de aluminio y alúmina, la bauxita. Tiene muchos centros de mineración en el mundo, pero tiene diversas unidades de negocio. Tiene una división de packaging, división de wheels, división de la producción de arneses para los automóviles. Tenía muchos negocios en ese momento Alcoa y yo ingreso a una de las divisiones de packaging, pero los estándares que aplicaba Alcoa en todos sus negocios era exactamente lo mismo. Entonces, aquí en esta gestión con Alcoa en Perú, comienzo a implementar todo el modelo de gestión para lo que ellos tenían como estándar a nivel mundial, pero comienzo a implementar prácticas nuevas y diferentes en el modelo también. Por ejemplo, Alcoa había desarrollado un modelo de competencias para el leadership. Entonces yo creo en paralelo un modelo de competencias para el nivel técnico. Alcoa crea Alcoa University. Yo creo para Perú, ¿no?, Escuela Alcoa para los niveles técnicos. Entonces ellos miran con buenos ojos todas estas adaptaciones que comienzo a hacer yo para tropicalizar un modelo global, para llevarlo a una operación más latina, más de Perú en ese momento. Entonces comenzaron a valorar mucho ese tema. Cuando ellos hablaban de trabajar en el tema de seguridad con 0 accidentes, yo comienzo a implementar prácticas diferentes para trabajar en disminuir los problemas ergonómicos, disminuir el cansancio de alguna manera por las jornadas largas de trabajo que puede llevarte a un accidente, y comienzo a implementar prácticas nuevas que Alcoa comienza a valorar de una manera diferente. Recuerdo que una práctica interesante que implementamos en seguridad y salud en el trabajo fue la sala del placer
placer. Y tú me dirás, ¿qué es la sala del placer? Habíamos descubierto con el ergonomista que me acompañaba en ese momento que si las jornadas de trabajo arduo de 12 horas muchas veces son improductivas después de las horas 6 u horas 7. Entonces lo que hicimos nosotros es, ¿por qué no generamos en el quiebre de la media jornada que las personas invitarlos a descansar? Entonces cuando creo el área del placer que te digo, implemento una sala con algunas colchonetas para descansar, con música suave, e implemento una zona como para hacer estiramiento también. Invito a una experta en todo lo que es stretching y movimiento del cuerpo, porque obviamente el trabajo repetitivo en una planta te genera algunas molestias osteomusculares, ¿no? Incluso en algunas partes de los músculos se pueden tensar. Entonces implemento toda una zona, todo un espacio de stretching para de alguna manera relajar el cuerpo y las personas que quieren puedan descansar. Recuerdo clarísimo la implementación, el nombre fue bastante sugerente, que vino Televisa de México a hacernos un reportaje de que una empresa peruana había implementado pues una sala de placer y cómo así estaban haciendo que incitaban a los trabajadores a dormir, ¿no? Fue como un proyecto bastante disruptivo que incitábamos a los colaboradores a dormir a la mitad de la jornada. Claro, pero nosotros teníamos todo un estudio científico que si tú hacías que el organismo descanse 15 minutos o 30 minutos a la mitad de una jornada, la tarde iba a ser mejor productiva e iba a estar con la mente mucho más activa para que no hubieran accidentes. Y efectivamente demostramos en un periodo de tiempo con la evaluación que la productividad comenzó a mejorar en la tarde, después de este horario de descanso, que las enfermedades en los músculos comenzamos a disminuir, los dolores lumbares, los dolores que tenían en el trapecio, en toda la zona osteomuscular, comenzó a ayudar y le estaba dando una mejor calidad de vida a los colaboradores también. Estaban mucho más contentos, estaban mucho más tranquilos, las dolencias comenzaron a bajar. Y recuerdo mucho que varios programas de televisión locales también nos entrevistaron acá, hicieron reportajes me acuerdo, de 15 minutos, entrevistando a los colaboradores y a toda nuestra gente sobre estas prácticas novedosas y diferentes que implementábamos. En ese momento, acá en Perú, se genera un concurso de las mejores prácticas de recursos humanos en el país y obviamente nos presentamos y creo que fue uno de los primeros premios que ganamos como empresa de las mejores prácticas de recursos humanos que involucraban el tema de seguridad, salud y todo el tema de gestión de personas. Recuerdo clarísimo también que mi jefe, al quien le reportaba Headquarter de América Latina, valoraba mucho que estas implementaciones locales que yo hacía. Recuerdo también que en algún momento Alcoa tenía un modelo de gestión del desempeño con un tema de competencias y todo lo demás, y yo implementé en Perú toda una cartilla de cómo debiera ser el flujo con el proceso de evaluación, cómo te debes sentar tú con el colaborador, qué le debes decir de él, qué esperas que él tiene que decirte, cómo responder en cada una de las etapas. Hice como un manualito, me acuerdo que dibujé como la figura de un huevo en realidad, donde decía esto es lo que exige el perfil y dibujábale un círculo en el centro, aquí tú estás en el centro y tienes que cubrir el 100% de la posición. Me acuerdo que esto lo hacía todo muy gráfico, ¿no? Unos manuales para que los colaboradores entiendan, y la verdad que, nuevamente, mi jefe, a quien le reportaba aquí en Latinoamérica, valoraba mucho todas estas implementaciones y creo que en Alcoa me comenzaron a ver con buenos ojos estas iniciativas que tomaba de implementar cosas diferentes y estas ganas de implementar y de aprender nuevas cosas. Siguiendo con la historia de O'Neill, él creía que la clave para proteger a los empleados de Alcoa era entender por qué ocurrían los accidentes, y para ello puso las bases de la reconfiguración más radical en la historia de la empresa. Para entender por qué ocurrían, había que examinar qué partes del proceso de manufactura salían mal. Y para entender qué partes salían mal, había que formar a los empleados en materia de control de calidad y procesos laborales eficientes, de modo que fuera más fácil hacerlos todos bien, pues el trabajo bien hecho es un trabajo más seguro. El plan de seguridad de O'Neill se basa en los bucles de los hábitos, recomendado en el libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg. Y O'Neill lo que hizo fue que instituyó una rutina automática. Cada vez que alguien sufriera un accidente, el presidente de esa unidad tenía que enviarle al presidente de Alcoa Global, o sea O'Neill, un informe dentro de las siguientes 24 horas, así como un plan para garantizar que no volvería a ocurrir. Pues ese hack que dice Bisdal de tropicalizar es uno de los puntos clave para ser hacker del talento, que es entender la estructura y la estrategia de diferentes modelos y conectarlos con la realidad social y empresarial latina. Vidal siguió creciendo en Alcoa, apoyando a varios países, liderando además los temas de talento combinado con los temas de responsabilidad social. Y en eso salió una oportunidad para seguir en otro país, en Honduras con Alcoa, donde claramente el reto era que la familia se adapte
el lenguaje también, porque si no, pueden pasar un par de retos. Sí, yo creo que fue un cambio, fue un reto interesante y de mucho aprendizaje en lo personal y familiar también. Uno, el hecho de aprender de otra cultura, el saber cómo adecuarte obviamente a otra cultura, cómo adecuar, ayudar a la familia también a adecuarse a otra cultura, cómo ajustar algunos lineamientos, cómo se llama, de la compañía a una realidad totalmente diferente. Recuerdo que yo tenía que ajustar mucho hasta el lenguaje que le ponía a mis palabras, ¿no? Porque recuerdo una anécdota muy simpático. En cierto momento yo tenía un equipo de trabajo elaborando allá en Honduras y en cierto momento lo recuerdo clarísimo. Yo conversaba por teléfono con mi esposa que estaba en casa y acá en Perú solemos tratarnos con cariños de decir gordito, gordita, ¿no? Entonces yo hablaba por teléfono con mi esposa y le decía, sí, gordita, ya llego a la casa temprano, me pedía que le comprara algunas cosas en el camino y en eso un miembro de mi equipo, una gerente de mi equipo, escucha la conversación de casualidad que hablaba con mi esposa y luego al día siguiente varios miembros del equipo estaban como medio molestos conmigo cuando me miraba, lo recuerdo clarísimo, y hasta uno de ellos me se acerca y me dice, señor, estamos medio molestos porque usted de alguna manera no ha tratado bien a su esposa, porque la trata de gordita y todo lo demás. Y fue muy simpático en realidad entender que tenía que cuidar un poco hasta las formas de hablar y tener que explicar a veces a ellos cómo algunas formas de comunicación son diferentes entre países, ¿no? Y son historias muy simpáticas, ¿verdad? Que muy simples, pero que te agregan mucho valor en la forma que tienes que comunicar. Luego llega la oportunidad de irse a México con Alcoa, pero en pleno proceso aparece otro headhunter que lo busca para trabajar en Gerdau, en Perú. En este proceso que estaba de expatriado y me mudaba hacia México, decido tomar un rumbo diferente a mi carrera, de regresar a mi país. Coincide casualmente mi retorno. El papá de mi esposa estaba un poco enfermo y mi esposa como que quería regresar a Perú también, entonces como que las cosas encajan perfecto. Regresamos a Perú nuevamente y me hago cargo de toda la gestión de recursos humanos de la operación de Gerdau en Perú. Este es uno de los proyectos, quizás, Ricardo, más relevantes que he tenido también en mi formación, porque Gerdau compra una empresa que fue del Estado por más de 50 años y como sabemos quizás en varios países de Latinoamérica, al menos pasa esto en Perú, las empresas del Estado son muy burocráticas, poco productivas y eficientes, ¿ok? Entonces la idea de este proyecto es lograr rentabilizar esta compañía acá en Perú, volverla productiva. Recibimos una operación con baja productividad, con una cantidad enorme de colaboradores, teníamos cerca de 4,000 colaboradores en la compañía también, y una operación sumamente grande que estaba a 450 kilómetros de Lima, en una ciudad que se llama Chimbote. ¿Y por qué cuento que esto fue importante en mi carrera? Porque participé desde cero en todo el proceso de transformación de Gerdau, las operaciones de Gerdau en Perú, para convertirla en una empresa con estándares globales en todos los procesos y en la gestión del talento también. Esta compañía, Sider Perú, que se llama acá, las operaciones de Gerdau, tenían dos sindicatos bastante fuertes, tenía una mala reputación con la comunidad, mala relación con los proveedores también, había una burocracia enorme en la compañía y había muchas señales en la misma operación, en la planta de producción en Chimbote, que le hacían como una empresa de hace 50 años. Recuerdo momentos así pequeños, históricos, importantes en este proceso de transformación. Incluso había una reja en la planta de producción que separaba las oficinas administrativas, las separaban de la planta, ¿ok? Y que señales importantes como derribar esta reja eran señales relevantes de un proceso de cambio y de transformación. Recuerdo mucho que teníamos un auditorio también, un auditorio como para 150 personas, que recuerdo que la primera fila del auditorio tenía unos asientos sumamente grandes y sumamente cómodos, que supuestamente era para los líderes, y toda la parte de los asientos de atrás eran butacas simples de madera. Entonces recuerdo haber visitado por primera vez en una reunión este auditorio, y lo primero que hice cuando llegué y pregunté por qué estas sillas tan cómodas estaban adelante en el auditorio, y me dijeron obviamente eran para los gerentes, y yo pedí que estas sillas especiales sean reubicadas y se coloquen al fondo, ¿no? Porque las señales que quería mostrar era una señal de respeto y que todos éramos exactamente iguales. Entonces hubieron muchas señales importantes en este proceso de transformación para cambiar toda la cultura de la organización, y hoy lo puedo decir con mucho orgullo también, Gerdau Perú, las operaciones de Sider Perú aquí son un modelo de transformación cultural. Ha sido tan impactante este
ese proceso de transformación, que incluso me invitaron a escribir un business case para una escuela de negocios acá en Perú, que se llama el PAD, el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, en las que escribí este business case de cómo se realiza un proceso de transformación cultural en Perú, cómo de una empresa pública logras transformarla a una empresa privada con estándares globales, sumamente eficiencia y rentable. La compañía pasó por varias etapas fortísimas de downsizing. Hoy la compañía tiene un promedio de 1.200, 1.300 colaboradores. O sea, logramos un nivel de eficiencia importante, automatizar, sistematizar indicadores duros del negocio, pero también logramos una rentabilidad